El silencio del hospital era ensordecedor. Almudena Rivas apretó los puños contra el pecho mientras observaba el pequeño cuerpo de su hijo conectado a una maraña de cables y monitores. Los pitidos constantes de las máquinas eran el único indicio de que Mateo seguía luchando, de que su corazón de 5 años aún latía con la fuerza de 1000 guerreros. «Por favor, mi niño, por favor no me dejes», susurró, su voz quebrada por las lágrimas que había derramado durante las últimas 24 horas. Sus rodillas cedieron y cayó junto a la cama, sus manos temblorosas acariciando los rizos castaños de Mateo. El niño parecía tan frágil, tan vulnerable bajo las luces frías de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Madrid. Un hospital donde ella jamás habría imaginado poner un pie, donde los pasillos de mármol y las habitaciones privadas gritaban lujo y privilegio. «Señora Rivas». La voz la sobresaltó. Almudena se giró, secándose las mejillas con el dorso de la mano, esperando ver al doctor Mendoza, el pediatra que había atendido a Mateo en urgencias. Pero lo que vio la dejó sin aliento. Alto, impecable en su bata blanca, con esos ojos verdes que habían atormentado sus sueños durante 7 años interminables. Néstor Balmaceda estaba ahí, frente a ella, como si el tiempo hubiera decidido jugar la crueldad más despiadada. «Néstor». El nombre salió de sus labios como un gemido ahogado. Él se quedó inmóvil por un instante, su expresión profesional vacilando. Sus ojos recorrieron su rostro, buscando algo que tal vez esperaba no encontrar. Almudena pudo ver el momento exacto en que la reconoció. La mujer que había amado con locura, la mujer que había desaparecido sin dejar rastro una mañana de octubre. «Soy el doctor Balmaceda, jefe del Departamento de Cirugía Cardiovascular Pediátrica», dijo finalmente, su voz controlada, fría. Pero Almudena conocía cada matiz de esa voz y pudo detectar el temblor casi imperceptible. «Me han asignado el caso de su hijo». «¿Su hijo?». Las palabras resonaron en la mente de Almudena como campanas de alarma. Néstor no sabía, no podía saber. Había construido una vida entera sobre el secreto de la paternidad de Mateo, protegiéndolo del mundo despiadado de los Balmaceda, de una familia que la había considerado indigna de respirar el mismo aire que su hijo predilecto. «¿Cómo está?», logró preguntar poniéndose de pie con piernas temblorosas. Néstor mantuvo la distancia, pero sus ojos se desviaron hacia el niño en la cama. Algo cambió en su expresión cuando observó a Mateo. Una pausa, un parpadeo, como si estuviera viendo algo que no podía explicar. «Su condición es grave. Tiene una cardiopatía congénita compleja que requiere intervención inmediata», explicó, consultando la carpeta en sus manos. «Necesitamos realizar más pruebas, pero es probable que necesite un trasplante». Las palabras golpearon a Almudena como puñaladas. Un trasplante. Su niño, su pequeño guerrero, necesitaba el corazón de otro para vivir. «Haré todo lo que sea necesario», dijo con una determinación que la sorprendió a ella misma. «Todo». Néstor la observó entonces con esa intensidad que ella recordaba tan bien, esa mirada que solía derretir todas sus defensas. Pero ahora había distancia en esos ojos verdes, años de separación y heridas sin sanar. «Señora Rivas, entiendo que esto es abrumador, pero necesito que me proporcione el historial médico completo del niño. Cualquier detalle podría ser crucial para determinar el mejor curso de acción». «Mateo», susurró ella. «Se llama Mateo». La expresión de Néstor se suavizó por un momento, tan breve que Almudena pensó que lo había imaginado. «Mateo», repitió él, y el nombre sonó diferente en sus labios, como si tuviera un peso especial. «El padre del niño podrá venir a hablar conmigo sobre los antecedentes familiares». El mundo se detuvo. Almudena sintió que el aire se espesaba, que las paredes del hospital se cerraban sobre ella. No podía decírselo. No aquí, no ahora, no cuando su hijo luchaba por la vida. «No, no hay padre en la ecuación», mintió, odiándose por cada palabra. «Solo estamos Mateo y yo». Algo parpadeó en los ojos de Néstor. ¿Dolor? ¿Curiosidad? Era imposible saberlo. «Entiendo», murmuró. «En ese caso, necesitaremos realizar pruebas genéticas adicionales. A veces los antecedentes familiares pueden...». «Doctor Balmaceda». Una voz femenina interrumpió el momento. Una mujer alta, elegante, con el cabello rubio perfectamente peinado y un vestido que probablemente costaba más que el salario de Almudena en 6 meses. Jimena del Castillo.
Almudena la reconoció inmediatamente de las páginas de sociedad de los periódicos. «Jimena», Néstor se tensó. «¿Qué haces aquí? Te estaba buscando. Tenemos la cena benéfica esta noche, ¿recuerdas?» Jimena se acercó a él con la familiaridad de una esposa, pero sus ojos se clavaron en Almudena con una frialdad calculada. «Aunque veo que estás ocupado». El peso de la realidad cayó sobre Almudena como una avalancha. Néstor estaba casado, era el doctor Balmaceda, un hombre importante, poderoso, con una vida que ella no conocía, y ella era simplemente la madre de un paciente, una mujer desesperada rogando por la vida de su hijo. «Esta es la señora Rivas, madre de uno de mis pacientes más críticos», explicó Néstor manteniendo el tono profesional. «Señora Rivas, mi esposa, Jimena». «Esposa». La palabra resonó en los oídos de Almudena como un eco doloroso. «Un placer», mintió Jimena extendiendo una mano perfectamente manicurada que Almudena estrechó brevemente. «Si me disculpan», murmuró Almudena, «quiero quedarme con mi hijo». «Por supuesto», Néstor asintió. «Mañana por la mañana tendremos los resultados de las pruebas adicionales. Hasta entonces, Mateo estará bajo constante supervisión». Almudena se acercó nuevamente a la cama, fingiendo no escuchar la conversación susurrada entre Néstor y su esposa. Pero no pudo evitar captar las palabras finales de Jimena. «Ese niño se parece mucho a ti cuando eras pequeño». El silencio que siguió fue ensordecedor. La madrugada encontró a Almudena despierta, acurrucada en la incómoda silla junto a la cama de Mateo. Sus ojos, hinchados por las lágrimas y el desvelo, no se apartaban del rostro sereno de su hijo. Los monitores seguían emitiendo sus pitidos constantes, un recordatorio cruel de lo frágil que era la vida de su pequeño. «Mami tiene que ser fuerte por ti, mi amor», susurró acariciando la manita tibia de Mateo. «Todo va a salir bien, te lo prometo». Pero las promesas se sentían vacías cuando el miedo la carcomía por dentro. ¿Y si no podía salvar a su hijo? ¿Y si todo su sacrificio, todos estos años protegiéndolo del mundo cruel de los Balmaceda, habían sido en vano? «¿Has dormido algo?». La voz la sobresaltó. Se giró para encontrar a Néstor en la entrada, sosteniendo 2 tazas de café. Había trocado su bata blanca por una camisa azul marino que resaltaba sus ojos, y parecía tan cansado como ella. «No puedo dormir», admitió Almudena, enderezándose en la silla. «No cuando él está así». Néstor se acercó lentamente, como si temiera asustarla, y le extendió una de las tazas. Sus dedos se rozaron brevemente al tomarla, y Almudena sintió una descarga eléctrica que la transportó 7 años atrás. «Tienes que cuidarte también», dijo él, manteniendo la distancia. «Mateo te necesita fuerte». El silencio se extendió entre ellos, cargado de años de palabras no dichas, de reproches silenciosos y de un dolor que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «¿Por qué desapareciste, Almudena?». La pregunta salió de sus labios como un susurro ronco, como si hubiera estado guardándola durante todo este tiempo. Ella cerró los ojos, sintiendo que el pasado la arrastraba como una corriente implacable. «Ya no importa», murmuró. «A mí sí me importa», insistió él, sentándose en la silla frente a ella. «Durante meses te busqué. Contraté investigadores privados. Fui a tu apartamento, a tu trabajo, hablé con tu casera. Habías desaparecido como si nunca hubieras existido». Almudena apretó la taza entre sus manos, sintiendo cómo el calor del café la quemaba a través del cartón. «Hiciste tu elección, Néstor. Te casaste con Jimena del Castillo 3 meses después de nuestra última noche juntos. Eso fue un arreglo familiar», explotó él. Luego bajó la voz al recordar dónde estaban. «Tú lo sabías. Siempre supiste que mi familia tenía otros planes para mí. Saber algo y vivir con ello son cosas muy diferentes». Los recuerdos la golpearon como olas furiosas. La noche que todo cambió. La llamada telefónica de su padre, exigiendo que cumpliera con su promesa matrimonial. La mirada desesperada de Néstor cuando le dijo que no podía seguir viéndola. Y después, el anuncio en el periódico de su compromiso con la heredera del imperio textil del castillo. «Aquella noche, la última vez que estuvimos juntos», comenzó Néstor, su voz apenas audible. «Dijiste que me amabas. Dijiste que lucharíamos juntos contra todo y contra todos. Y tú dijiste que encontrarías una manera», replicó ella, las lágrimas amenazando con desbordarse. «Dijiste que no dejarías que tu familia decidiera tu futuro. Lo intenté, Almudena. Dios sabe que lo intenté.
pero mi padre amenazó con desheredarme, con arruinar a toda mi familia si no cumplía con el compromiso. Y tú simplemente desapareciste antes de que pudiera explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Que elegiste el dinero y el prestigio por encima de nuestro amor? Néstor se puso de pie bruscamente, pasándose las manos por el cabello en un gesto que ella conocía demasiado bien. No fue así. Nunca fue así. Entonces, ¿cómo fue, Néstor? Porque yo estaba ahí. Yo vi las fotos en los periódicos. Tú sonriente junto a Jimena en su fiesta de compromiso. Parecías muy feliz para ser alguien que había sido forzado al matrimonio. El dolor en la voz de Almudena era palpable, y Néstor se acercó a ella, sus ojos brillando con una intensidad familiar. Representé el papel que se esperaba de mí, pero cada noche, cada maldita noche pensaba en ti, en nosotros, en lo que habíamos perdido. Mami. La voz débil de Mateo interrumpió el momento. Ambos se giraron hacia la cama, donde el niño abría lentamente los ojos, confundido por el entorno extraño. Estoy aquí, mi amor. Almudena se apresuró a su lado tomando su mano pequeña. Mami está aquí. ¿Dónde estamos? Preguntó Mateo con voz ronca. En el hospital, cariño. Te pusiste un poquito enfermo, pero los doctores te van a curar. Los ojos de Mateo se desviaron hacia Néstor, quien se había acercado con expresión profesional, pero suave. Hola, Mateo. Soy el doctor Balmaceda. ¿Cómo te sientes? Me duele aquí. El niño se tocó el pecho con su manita libre. Lo sé, campeón. Pero vamos a hacer todo lo posible para que te sientas mejor, ¿de acuerdo? Mateo asintió y luego miró a Néstor con esa curiosidad inocente de los niños. ¿Eres médico de verdad, como en los dibujos animados? Una sonrisa genuina cruzó el rostro de Néstor por primera vez desde su reencuentro. Así es. ¿Y sabes qué, Mateo? Los médicos de verdad tenemos poderes especiales para ayudar a que los niños valientes como tú se sientan mejor. ¿Soy valiente? El más valiente que he conocido, aseguró Néstor, y por un momento la máscara profesional cayó completamente. Almudena observó la interacción con el corazón desgarrado. Ver a Néstor con Mateo era como contemplar un futuro que nunca podría ser, una familia que había decidido proteger del dolor de la verdad. Mami, el doctor puede quedarse un poquito más. Me gusta su voz. Las palabras del niño resonaron en el silencio de la habitación. Néstor miró a Almudena con una expresión indefinible, y ella vio en sus ojos la misma ternura que recordaba de sus noches secretas, cuando hablaban de sueños que parecían imposibles. El doctor tiene cosas muy importantes que hacer, mi amor, dijo Almudena suavemente. En realidad, intervino Néstor, puedo quedarme unos minutos más. Si no te molesta, claro. La habitación se llenó de una tensión diferente, más suave pero igualmente intensa. Y mientras Néstor le contaba a Mateo historias sobre otros niños valientes que había conocido, Almudena no pudo evitar preguntarse si había tomado la decisión correcta al mantener la verdad oculta. ¿Acaso Mateo no merecía conocer a su padre? ¿Y Néstor no merecía saber que tenía un hijo? Pero las preguntas quedaron sin respuesta cuando las alarmas de los monitores comenzaron a sonar. El sonido estridente de las alarmas perforó el aire como cristales rotos. Almudena se levantó de un salto, el pánico apoderándose de cada fibra de su ser, mientras veía cómo los números en el monitor de Mateo fluctuaban peligrosamente. ¿Qué pasa? ¿Qué le está pasando a mi hijo?, gritó, pero su voz se perdió en el caos que siguió. Néstor ya estaba junto a la cama. Su transformación de hombre vulnerable a cirujano experimentado fue instantánea y devastadora. Sus manos se movían con precisión sobre el pequeño cuerpo de Mateo mientras gritaba órdenes que Almudena no entendía. Código azul en la habitación 304. Necesito un equipo de resucitación ahora. La puerta se abrió de par en par y un torrente de médicos y enfermeras inundó la habitación. Almudena se encontró arrinconada contra la pared, invisible e impotente, mientras observaba cómo luchaban por salvar la vida de su hijo. «Fibrilación ventricular», gritó una enfermera. «Preparar desfibrilador», ordenó Néstor, su voz firme pero cargada de urgencia. «Carguen a 20 julios». «No, Mateo». Almudena intentó acercarse, pero una enfermera la detuvo gentilmente. «Señora, por favor, déjenos trabajar». A través de las lágrimas, Almudena vio cómo colocaban las paletas del desfibrilador sobre el pecho diminuto de su hijo. El cuerpo de Mateo se arqueó con la descarga eléctrica y por un momento aterrador, todo se detuvo.
Los monitores emitieron un pitido largo y continuo. Línea plana. ¡No! El grito desgarrado de Almudena resonó por toda la habitación. «Por favor, hagan algo». Néstor comenzó las compresiones torácicas, sus manos expertas trabajando sobre el pecho de Mateo, con una desesperación contenida que solo Almudena pudo reconocer. «Vamos, campeón», murmuró mientras bombeaba. «No te rindas. No ahora. 1 minuto. 2, 3. Cada segundo se sentía como una eternidad, y Almudena podía sentir cómo su mundo se desmoronaba pedazo a pedazo. Este era su castigo por haber mantenido la verdad oculta, por haber privado a Mateo de su padre, por haber privado a Néstor de su hijo, y entonces, como un milagro, los monitores volvieron a la vida. El ritmo cardíaco errático pero presente de Mateo llenó la habitación con la música más hermosa que Almudena había escuchado jamás. «Lo tenemos», anunció Néstor, el alivio evidente en su voz. Ritmo sinusal, presión arterial estabilizándose. El equipo médico continuó trabajando durante varios minutos más, ajustando medicamentos y monitoreando los signos vitales de Mateo. Gradualmente, la habitación se vació hasta que solo quedaron Néstor, Almudena y una enfermera que tomaba notas en silencio. ¿Va a estar bien?», preguntó Almudena con voz quebrada. Néstor se acercó a ella, sus ojos verdes cargados de una emoción que no podía ocultar completamente. «Por ahora está estable, pero…» Almudena hizo una pausa luchando con las palabras. «Su condición es más grave de lo que pensábamos inicialmente. Necesitamos acelerar el proceso para el trasplante». «¿Qué significa eso exactamente?». «Significa que tenemos días, no semanas. Su corazón está fallando más rápido de lo esperado». Las piernas de Almudena cedieron, y Néstor la sostuvo instintivamente, sus brazos rodeándola con la misma protección que recordaba de años atrás. Por un momento, se permitió apoyarse en él, respirar su familiaridad, encontrar consuelo en su fuerza. «No puedo perderlo», susurró contra su pecho. «Es todo lo que tengo en el mundo». «No lo vas a perder», murmuró Néstor, su voz ronca. «Te lo prometo, Almudena. Haré todo lo que esté en mi poder para salvarlo». La enfermera, una mujer joven con ojos amables, se acercó discretamente. «Doctor Balmaceda, disculpe la interrupción, pero hay algunos procedimientos que debemos seguir para incluir al paciente en la lista de trasplante prioritario. Necesitaremos el historial médico completo de ambos padres». El silencio que siguió fue ensordecedor. Almudena se tensó en los brazos de Néstor, sintiendo cómo el momento de la verdad se acercaba como una tormenta inevitable. «Como le mencioné anoche», dijo Almudena separándose de Néstor, «no hay información del padre disponible». La enfermera frunció el ceño consultando su carpeta. «Entiendo la situación, señora Rivas, pero para casos tan críticos como este, cualquier información genética podría ser crucial. A veces, los familiares directos pueden ser donantes compatibles para ciertos procedimientos». Néstor la miró con una intensidad penetrante, y Almudena pudo ver las ruedas girando en su mente brillante. «Lidia tiene razón», dijo Néstor lentamente. «En casos de emergencia como este, hacemos pruebas de compatibilidad con todos los familiares cercanos disponibles. Madre, padre, hermanos, abuelos». «Ya te dije que no hay padre», repitió Almudena, pero su voz sonaba menos convincente. «Almudena». Néstor se acercó a ella, su voz suave pero firme. «Si hay alguna posibilidad, por remota que sea, de que el padre del niño pueda ayudar, necesitas decírmelo. No se trata de orgullo o de dolor del pasado, se trata de la vida de Mateo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Almudena. 7 años de secretos, de protección, de mentiras bien intencionadas, se desmoronaban ante la realidad cruel de la enfermedad de su hijo. «Yo», comenzó, pero las palabras se atoraron en su garganta. En ese momento, Mateo se agitó en la cama, sus ojos abriéndose lentamente. Su voz, débil pero clara, llenó el silencio cargado de la habitación. «Mami, ¿por qué lloras?». Almudena se acercó inmediatamente a él, tomando su mano pequeña. «No es nada, mi amor, mami está bien». «¿El doctor sigue aquí?», preguntó Mateo, buscando a Néstor con la mirada. «Estoy aquí, campeón», respondió Néstor, acercándose al otro lado de la cama. «Me gustas», dijo Mateo con esa honestidad brutal de los niños. «Hueles como mi mami dice que olía mi papá». El mundo se detuvo. Néstor miró a Almudena con una expresión de shock, comprensión
y algo que podría haber sido esperanza. ¿Tu mami te habla de tu papá?, preguntó Néstor suavemente. A veces. Dice que era muy guapo y muy inteligente, y que me amaba mucho, pero que tuvo que irse al cielo antes de que yo naciera. La mentira piadosa que Almudena había construido para proteger a su hijo se desmoronó como un castillo de naipes. Néstor la miraba con una mezcla de dolor y acusación que le atravesó el alma. «Mateo», murmuró Almudena, «necesitas descansar». «Pero mami, ¿y si mi papá no está en el cielo? ¿Y si está aquí como el doctor?». La inocencia devastadora de su hijo terminó de romper todas las barreras que Almudena había construido alrededor de la verdad. Las palabras de Mateo resonaron en la habitación como una bomba que acababa de explotar. Almudena sintió cómo el aire se espesaba, cómo los ojos de Néstor se clavaban en ella con una intensidad que la atravesaba hasta el alma. «Mateo, mi amor, estás muy cansado», murmuró Almudena, evitando la mirada penetrante de Néstor. «Deberías dormir un poco más». «Pero mami, el doctor tiene los mismos ojos que yo», insistió el niño, su voz débil pero persistente. «Y la misma sonrisa, ¿no lo ves?». El silencio que siguió fue devastador. Lidia, la enfermera, miró alternativamente a Almudena, Néstor y Mateo, sus ojos entendiendo lo que estaba presenciando. Con discreción profesional, murmuró algo sobre revisar otros pacientes y se retiró, dejándolos solos con la verdad que colgaba en el aire como una espada. «Almudena», la voz de Néstor era apenas un susurro ronco. «Mírame». Ella no podía enfrentar lo que sabía que vería en esos ojos verdes que conocía tan bien. «¿Cuántos años tiene Mateo?», preguntó él, acercándose lentamente. «5», respondió ella automáticamente. Luego se maldijo internamente. «¿Cuándo nació exactamente?». «Néstor, por favor». «¿Cuándo, Almudena?». La firmeza en su voz la obligó a levantar la mirada. Lo que vio en su rostro la devastó. Dolor, comprensión, incredulidad y una furia contenida que hacía temblar sus manos. «El 15 de junio», susurró finalmente. Néstor cerró los ojos, haciendo cálculos mentales que ella sabía que había hecho miles de veces durante estos 5 años. 9 meses antes del nacimiento de Mateo, su última noche juntos. La noche que ella había huido de Madrid, llevándose el secreto más grande de sus vidas. «Dios mío», murmuró él, pasándose las manos por el rostro. «Dios mío, Almudena, ¿es él?». «Sí». La palabra salió como un gemido ahogado. «Sí, Néstor, Mateo es tu hijo». El mundo se detuvo. Néstor se tambaleó hacia atrás, buscando apoyo en la pared, sus ojos fijos en el pequeño que dormitaba en la cama, sin saber que acababa de cambiar la vida de 3 personas para siempre. 5 años, murmuró él. 5 años, Almudena. 5 años de su vida que me robaste. «Yo no te robé nada», estalló ella, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Tú ya habías hecho tu elección. Te ibas a casar con Jimena del Castillo. Ibas a ser el hijo perfecto, el heredero perfecto. ¿Dónde quedábamos Mateo y yo en esa ecuación? Tenías que habérmelo dicho», gritó él en un susurro feroz, consciente de que su hijo dormía a pocos metros. «Era mi derecho saberlo». «¿Tu derecho?». Almudena se puso de pie confrontándolo. «¿Cuál era tu derecho exactamente?». «El de decidir si queríamos formar parte de tu vida perfecta o no. El de vernos una vez al mes en secreto mientras fingías ser el esposo ideal. Yo, sabías que estuve 3 días esperando que me llamaras después de nuestra última noche», continuó ella, años de dolor derramándose como una presa rota. 3 días, creyendo que cumplirías tu promesa de luchar por nosotros. Y luego vi las fotos en el periódico, tú y Jimena anunciando fecha de boda, sonrientes, perfectos. Néstor se acercó a ella, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Esas fotos no significaban nada. Yo estaba destruido, Almudena. Cuando desapareciste, cuando no pude encontrarte. ¿Destruido?, se burló ella amargamente. Tan destruido que te casaste 2 meses después. Me casé porque pensé que te había perdido para siempre. Porque mi padre amenazó con arruinar a toda mi familia si no cumplía con el compromiso. Porque creí que lo nuestro había sido solo una aventura para ti. ¿Una aventura? Almudena retrocedió como si la hubiera abofeteado. Yo te amaba, Néstor. Te amaba con cada fibra de mi ser, tanto que cuando descubrí que estaba embarazada, mi primer instinto fue correr hacia ti, contártelo, soñar con que formaríamos una familia juntos. ¿Y por qué no lo hiciste?
porque 2 días antes de que fuera a verte tu madre vino a buscarme. La confesión cayó entre ellos como un rayo. Néstor se quedó inmóvil, su rostro palideciendo. ¿Mi madre fue a verte? Esperanza de Balmaceda en persona, dijo Almudena con amargura. En mi pequeño apartamento de Lavapiés, con toda su elegancia y su desprecio, me ofreció dinero para que desapareciera de tu vida. No, ella no habría. ¿50.000 euros te suenan familiares? Almudena vio cómo la comprensión y el horror se dibujaban en el rostro de Néstor. Me dijo que eras demasiado bueno para arruinar tu vida por una chica de barrio que nunca encajaría en tu mundo, que si realmente te amaba te dejaría ser feliz con alguien de tu misma clase social. Almudena, yo no sabía, y tenía razón en algo, continuó ella, ignorando sus protestas. Nunca habría encajado en tu mundo. Nunca habría sido lo suficientemente buena para los Balmaceda, pero cuando descubrí que estaba embarazada, supe que mi hijo tampoco sería bienvenido. Así que hice lo que creí que era mejor, protegerlo de todo eso. Néstor se acercó a la cama donde Mateo dormía, sus ojos recorriendo cada detalle del rostro de su hijo. Almudena pudo ver el momento exacto en que reconoció sus propios rasgos en el niño, la forma de los ojos, la curva de la nariz, la línea de la mandíbula. «Es hermoso», murmuró su voz quebrada. «Es perfecto, Almudena». «Sí, lo es», acordó ella, su rabia desvaneciéndose ante la ternura en la voz de Néstor. «Es lo mejor que he hecho en mi vida. ¿Alguna vez pensaste en decírmelo?», preguntó él sin apartar la mirada de Mateo. «Todos los días», admitió ella, «especialmente cuando enfermó, cuando los médicos del hospital público me dijeron que necesitaba especialistas que no podíamos pagar. Pensé en buscarte, en rogarte que lo ayudaras. Pero tenía miedo». «¿Miedo de qué? De que me lo quitaras, de que decidieras que era mejor para él crecer con dinero y estatus, lejos de su madre de clase trabajadora». Néstor la miró entonces, y en sus ojos había un dolor tan profundo que le cortó la respiración. «¿Realmente crees que soy capaz de eso? ¿De separarlos?». Antes de que Almudena pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. Jimena del Castillo entró con paso decidido, sus tacones resonando contra el suelo de mármol. Su mirada se movió rápidamente entre Almudena y Néstor, notando inmediatamente la tensión en el ambiente. «Néstor, te he estado buscando por todo el hospital», dijo con voz controlada pero fría. «Tienes una cirugía programada en 1 hora». «Jimena, ahora no qué». Sus ojos se clavaron en Almudena con una frialdad calculada. «¿Interrumpo algo importante?». El silencio que siguió fue cargado de significados ocultos. Jimena era muchas cosas, pero no era tonta. Su mirada se desvió hacia la cama donde dormía Mateo, y Almudena vio el momento exacto en que las piezas encajaron en su mente. La mirada de Jimena se endureció como cristal mientras observaba la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Su mente, entrenada en los juegos de poder de la alta sociedad madrileña, procesó cada detalle. Las lágrimas en los ojos de Almudena, la tensión en los hombros de Néstor, y sobre todo, el niño en la cama que tenía los mismos ojos verdes que su esposo. «Qué interesante», murmuró Jimena acercándose lentamente a la cama. «Este niño, Mateo, ¿verdad? Se parece muchísimo a las fotos que tu madre me enseñó de ti cuando eras pequeño, Néstor». El aire en la habitación se volvió sofocante. Almudena sintió cómo su corazón se aceleraba, el instinto maternal despertando como una fiera protectora. «Jimena, por favor», comenzó Néstor, pero su esposa lo interrumpió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Por favor qué? ¿No debería conocer la verdad sobre el hijo de mi esposo?». Las palabras cayeron como bombas en el silencio de la habitación. Néstor palideció, pero fue Almudena quien habló primero, su voz temblando pero firme. «No sé qué crees que está pasando aquí, pero... Oh, querida». Jimena se giró hacia ella con una sonrisa condescendiente. «Sé exactamente lo que está pasando. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?». «Disculpa». Almudena se irguió, preparándose para la batalla que presentía se avecinaba. «Jimena, esto no es asunto tuyo», intervino Néstor, acercándose a su esposa. «Es una situación complicada que... ¿No es asunto mío?». La voz de Jimena subió una octava antes de controlarse, recordando dónde estaba. «Soy tu esposa, Néstor. Todo lo que te afecta me afecta a mí, y esto», señaló hacia Mateo con gesto despectivo, «esto nos afecta a ambos». Almudena dio un paso protector hacia la cama de su hijo, sus manos cerrándose en puños.
Si tienes algo que decir, dilo, pero no hables de mi hijo como si fuera un problema que resolver. Jimena la evaluó de arriba a abajo, sus ojos calculando, midiendo. Cuando habló, su voz era suave pero cargada de veneno. Tu hijo está muy enfermo, ¿no es así? Necesita un trasplante de corazón, algo muy caro, muy complicado, y tú... Hizo una pausa dramática. Tú trabajas en una pequeña librería en Malasaña. ¿Cómo piensas pagar un procedimiento tan costoso? Eso no es... Te voy a ahorrar tiempo, querida, continuó Jimena sin inmutarse. Este hospital, este departamento, los mejores cirujanos cardiovasculares de España, todo eso cuesta dinero, mucho dinero, dinero que tú no tienes. Néstor se acercó, su rostro endurecido por la furia. Jimena, basta. No voy a permitir que amenaces a... ¿A amenazar? Jimena soltó una risa fría. No estoy amenazando a nadie, mi amor. Solo estoy exponiendo la realidad. Esta mujer necesita nuestra ayuda para salvar a su hijo. Y yo, como buena cristiana que soy, estoy dispuesta a proporcionarla. El silencio que siguió fue ominoso. Almudena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué quieres?, preguntó, odiándose por tener que formular la pregunta. Es muy simple. Jimena se acercó a ella, hablando en voz baja para que Néstor no pudiera escuchar claramente. Quiero que desaparezcas. Nuevamente, cuando el niño se recupere, por supuesto. No soy un monstruo. No voy a dejar a mi hijo. Oh, no te estoy pidiendo que abandones al niño. Jimena sonrió con falsa dulzura. Te estoy pidiendo que se lo lleves lejos. Muy lejos de Madrid. De España, si es posible. Almudena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Estás loca si piensas que... ¿Qué alternativa tienes?, la interrumpió Jimena. Sin nuestro apoyo financiero, sin el acceso a este hospital, a estos médicos, ¿cuánto tiempo crees que tu hijo tiene? ¿Semanas? ¿Días? La crueldad de las palabras golpeó a Almudena como látigos, porque Jimena tenía razón. Sin la ayuda de los Balmaceda, sin el estatus de Néstor en el hospital, Mateo no tendría acceso al nivel de atención médica que necesitaba. Eres despreciable, murmuró Almudena. Soy práctica, replicó Jimena, y te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar. Pagaré todos los gastos médicos de tu hijo, el trasplante, la recuperación, todo, pero cuando esté completamente sano, tomarán un avión y se irán para no volver jamás. En ese momento, Mateo se agitó en la cama, sus ojos abriéndose lentamente. Su mirada confundida se movió entre los tres adultos que lo rodeaban. «Mami, ¿por qué estás llorando otra vez?», preguntó con voz débil. Almudena se acercó inmediatamente a él, secándose las lágrimas y forzando una sonrisa. «No es nada, mi amor. Estoy bien». «¿La señora Bonita es tu amiga?», preguntó Mateo mirando a Jimena con curiosidad inocente. Jimena se acercó a la cama con una sonrisa que habría parecido genuina para cualquiera que no hubiera escuchado la conversación anterior. «Hola, pequeño, soy Jimena, y sí, soy amiga de tu mami. ¿También eres amiga del doctor?», preguntó Mateo, buscando a Néstor con la mirada. «El doctor es mi esposo», respondió Jimena, y Almudena no pudo evitar notar el énfasis posesivo en la palabra. Los ojos de Mateo se iluminaron con interés infantil. «¿En serio? ¿Están casados como en los cuentos?». «Como en los cuentos», confirmó Jimena, pero su mirada se clavó en Almudena con un mensaje claro. «Este es mi territorio». Néstor se acercó finalmente, habiendo escuchado solo fragmentos de la conversación entre las mujeres. «Mateo, campeón, ¿cómo te sientes?». «Mejor», respondió el niño. «Me vas a operar tú, doctor. Voy a hacer todo lo posible para que te pongas completamente bien», prometió Néstor, y Almudena pudo ver la emoción genuina en sus ojos al hablar con su hijo. «Qué emocionante». Mateo intentó incorporarse, pero la debilidad lo venció. «Mami, ¿el doctor puede venir a casa cuando me cure?». La pregunta inocente creó una tensión palpable en el aire. Jimena se endureció visiblemente, mientras Néstor miraba a Almudena con esperanza y dolor mezclados. «Mi amor, el doctor tiene su propia familia», respondió Almudena cuidadosamente. «Su propia casa. Pero podríamos visitarlo, ¿verdad? Me cae bien. Ya veremos, Mateo. Ahora necesitas descansar». Pero el daño estaba hecho. Jimena había visto la conexión natural entre Néstor y Mateo. Había escuchado los deseos inocentes del niño de tener una figura paterna en su vida, y en sus ojos, Almudena pudo ver que la guerra apenas comenzaba. Cuando una enfermera entró para revisar los signos vitales de Mateo,
Jimena se acercó una vez más a Almudena. «Tienes hasta que el niño se recupere para tomar tu decisión», susurró. «Pero recuerda, yo puedo hacer que este hospital se convierta en su paraíso o en su infierno. La elección es tuya». Y con esas palabras, Jimena del Castillo salió de la habitación, dejando tras de sí el eco de una amenaza que cambiaría todo. Las horas que siguieron a la amenaza de Jimena transcurrieron como una pesadilla lenta y tortuosa. Almudena se sentó junto a la cama de Mateo, observando cómo dormía, su pequeño pecho subiendo y bajando con dificultad. Cada respiración era un recordatorio de lo frágil que era su situación, de lo desesperante que era no poder hacer nada más que esperar. Néstor había salido para realizar la cirugía que Jimena había mencionado, pero no antes de lanzar una mirada cargada de promesas no dichas. Promesas que Almudena sabía que no podría cumplir, no cuando el precio era tan alto. «Disculpe, señora Rivas». La voz suave la sobresaltó. Se giró para encontrar a Lidia Escudero, la enfermera que había presenciado parte de la revelación de la mañana. La mujer llevaba 2 tazas de té y una expresión comprensiva en su rostro amable. «Pensé que podría necesitar esto», dijo Lidia ofreciéndole una de las tazas. «Ha sido un día muy largo». «Gracias», murmuró Almudena aceptando el té con manos temblorosas. Lidia se sentó en la silla adyacente, observando a Mateo con ojos profesionales pero cálidos. «Es un niño hermoso. Se nota que es muy querido. Es todo lo que tengo», susurró Almudena, las lágrimas amenazando con desbordarse nuevamente. «He trabajado en este hospital durante 8 años», dijo Lidia suavemente. «He visto muchas familias pasar por situaciones similares. Y si algo he aprendido es que el amor siempre encuentra una manera». Almudena la miró, buscando consuelo en sus palabras. «¿Cómo puede estar tan segura? Porque he visto milagros, no del tipo religioso, sino del tipo humano. Personas que se niegan a rendirse, que luchan contra imposibles, que encuentran fuerzas donde creían que no las tenían». «Esta vez es diferente», murmuró Almudena. «Esta vez las fuerzas que se oponen son demasiado poderosas». Lidia la estudió con atención, como si estuviera leyendo entre líneas. «¿Se refiere a la señora del Castillo?». La pregunta directa sorprendió a Almudena. «¿Escuchó? No todo, pero lo suficiente», admitió Lidia. «Y no soy la única que ha notado la tensión. Los pasillos de un hospital son lugares donde los secretos no duran mucho». Almudena cerró los ojos, sintiéndose expuesta y vulnerable. «No sé qué hacer, Lidia. No sé cómo proteger a mi hijo y al mismo tiempo». «¿Al mismo tiempo qué?». «Proteger mi corazón». Antes de que Lidia pudiera responder, la puerta se abrió y Néstor entró, aún llevando su ropa de cirugía. Parecía exhausto, pero sus ojos se iluminaron al ver que Mateo seguía durmiendo tranquilamente. «¿Cómo estuvo?», preguntó dirigiéndose a Almudena. «Estable, sin cambios», respondió ella, evitando su mirada. Lidia se puso de pie discretamente. «Los dejaré solos. Mateo debería despertar pronto, y estoy segura de que querrá ver al doctor». Cuando se quedaron solos, el silencio se extendió entre ellos como un abismo. Néstor se acercó lentamente, como si temiera que Almudena fuera a huir nuevamente. «Almudena, sobre lo que pasó con Jimena». «No quiero hablar de eso», lo interrumpió ella, «pero tenemos que hacerlo. No voy a permitir que ella te chantajee». «¿Y qué alternativa tengo, Néstor?». Se giró hacia él, sus ojos brillando con lágrimas. «Sin tu estatus, sin tu familia, sin el dinero de los Balmaceda, mi hijo muere. Es así de simple. Hay otras maneras. ¿Y cuáles?». Su voz se quebró. «¿Vas a divorciarte de Jimena? ¿Vas a renunciar a tu herencia? ¿Vas a enfrentarte a toda tu familia por nosotros?». La pregunta colgó en el aire como un desafío. Néstor la miró con una intensidad que la atravesó hasta el alma. «Sí», dijo simplemente. «¿Qué?». «Sí, Almudena. Haría todo eso y más por ti, por Mateo, por nosotros». Las palabras la golpearon como un rayo. Se puso de pie, alejándose de él. «No puedes decir eso. No puedes prometerme cosas que no podrás cumplir». «¿Por qué no puedo?». Él también se levantó acercándose a ella. «¿Por qué no puedo luchar por mi familia? Por el hijo que no sabía que tenía. ¿Por la mujer que nunca dejé de amar?». «Porque ya lo hiciste una vez», le gritó. «Ya elegiste una vez y no fuimos nosotros». «Era joven y cobarde», respondió él con la misma intensidad. «Creí que era más fácil seguir el camino que habían trazado para mí que luchar por lo que realmente quería». «¿Y ahora qué ha cambiado?». Néstor se detuvo frente a ella,
tomando su rostro entre sus manos. Ahora tengo un hijo que necesita conocer a su padre. Ahora sé lo que he perdido todos estos años. Ahora entiendo que la vida que he estado viviendo no es vida en absoluto. Sus palabras la desarmaron completamente. Por un momento se permitió creer. Se permitió imaginar una vida donde no tuviera que elegir entre el amor y la supervivencia. Néstor, papá. La voz de Mateo los sobresaltó a ambos. Se giraron hacia la cama, donde el niño los observaba con ojos brillantes y una sonrisa que iluminó toda la habitación. «¿Qué dijiste, mi amor?», preguntó Almudena, acercándose a él. «Dije papá», repitió Mateo señalando a Néstor. «Él es mi papá, ¿verdad? Por eso tiene los mismos ojos que yo». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era tenso ni doloroso, sino lleno de posibilidades, de esperanza, de un futuro que de repente parecía posible. «¿Cómo lo supiste, campeón?», preguntó Néstor acercándose a la cama con lágrimas en los ojos. «En mis sueños», respondió Mateo con la seriedad de los niños. «Soñé que tenía un papá que era doctor y que me iba a curar, y cuando desperté, ahí estabas». Néstor se sentó en el borde de la cama tomando la pequeña mano de su hijo. «Sí, Mateo, soy tu papá, y siento mucho no haber estado contigo antes». «No importa», dijo el niño con una sabiduría que los sorprendió. «Estás aquí ahora. ¿Verdad que vas a quedarte?». La pregunta inocente los golpeó como un puño. Almudena miró a Néstor, viendo en sus ojos la misma determinación que había visto años atrás, antes de que las circunstancias los separaran. «Sí, campeón, voy a quedarme», prometió Néstor, «para siempre». En ese momento, como si el destino hubiera decidido poner a prueba su resolución, la puerta se abrió bruscamente. Esperanza de Balmaceda, la madre de Néstor, entró con el paso firme y la expresión severa que había aterrorizado a Almudena 7 años atrás. «¿Así que es verdad?», dijo la mujer mayor, su voz cortante como cristal. «Mi nuera no estaba exagerando cuando me llamó». El corazón de Almudena se detuvo. La mujer que había destruido su vida una vez había regresado para hacerlo de nuevo. «Madre». Néstor se puso de pie, colocándose protectoramente entre Esperanza y la cama. «No deberías estar aquí». «No debería estar aquí». Esperanza soltó una risa fría. «Cuando descubro que tengo un nieto bastardo del que nadie se molestó en informarme». «No hables así de él», gritó Almudena poniéndose de pie. Esperanza la miró con el mismo desprecio de años atrás. «¿Y tú qué haces aquí, muchacha? Creí haber sido muy clara la última vez que hablamos». «Madre, basta», intervino Néstor. «Las cosas han cambiado». «Oh, sí que han cambiado», acordó Esperanza. «Ahora no solo has arruinado tu vida, sino que has puesto en peligro el futuro de toda nuestra familia». La palabra bastardo resonó en la habitación como una bofetada. Mateo, a pesar de su corta edad, entendió que algo malo había sido dicho. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras buscaba refugio en la mirada de su madre. «Fuera», rugió Néstor, con una furia que Almudena nunca había visto en él. «Sal de esta habitación inmediatamente». «No me hables en ese tono, Néstor», respondió Esperanza con frialdad aristocrática. «Soy tu madre y merezco respeto». «¿Respeto?». Néstor se acercó a ella, sus ojos verdes ardiendo de indignación. «¿Dónde estaba tu respeto cuando sobornaste a Almudena para que desapareciera? ¿Dónde estaba tu respeto cuando me mentiste sobre haberla buscado?». Esperanza parpadeó, sorprendida de que su hijo conociera los detalles de su intervención años atrás. «Hice lo que era necesario para protegerte, para proteger a nuestra familia». «¡Destruiste mi familia!», gritó él. «Me robaste 5 años con mi hijo». Almudena se acercó a Mateo, quien había comenzado a llorar por la tensión en el ambiente. Lo tomó en sus brazos, protegiéndolo instintivamente de las palabras venenosas que llenaban el aire. «Está bien, mi amor», le susurró al oído. «Todo va a estar bien». «¿Por qué esa señora es tan mala, mami?», sollozó Mateo contra su hombro. Las palabras inocentes del niño golpearon a Esperanza como una bofetada. Por un momento, su máscara de frialdad se resquebrajó, y Almudena pudo ver a una mujer mayor que se daba cuenta de lo que sus acciones habían causado. «Néstor», dijo Esperanza, intentando recuperar el control, «tienes que entender que esto no puede continuar. Tienes responsabilidades, un matrimonio, una posición social que mantener». «Mi única responsabilidad es con ellos», respondió él, señalando hacia Almudena y Mateo. «Con mi verdadera familia». «¿Tu verdadera familia?». Esperanza soltó una risa amarga.
Esta mujer y su hijo no pueden darte lo que Jimena y los del castillo te han dado. Estatus, conexiones, futuro. Me han dado una jaula dorada, la interrumpió Néstor. Me han dado una vida vacía llena de obligaciones que no elegí. En ese momento, como si hubiera estado esperando su momento estelar, Jimena entró a la habitación. Su presencia añadió una nueva capa de tensión al ambiente ya cargado. «Esperanza, me alegra que hayas venido», dijo Jimena con una sonrisa falsa. «Creo que es hora de que todos enfrentemos la realidad de esta situación». «¿Qué realidad?», preguntó Néstor con desconfianza. Jimena se acercó a él, colocando una mano posesiva en su brazo. «La realidad de que tienes un hijo enfermo que necesita el mejor tratamiento médico disponible. La realidad de que sin nuestra familia, sin nuestros recursos, ese niño no tiene futuro». «Jimena», comenzó Néstor, pero ella lo interrumpió. «La realidad de que tu madre y yo hemos llegado a un acuerdo». Un silencio mortal se apoderó de la habitación. Almudena sintió como su sangre se helaba. «¿Qué tipo de acuerdo?», preguntó con voz temblorosa. Esperanza se enderezó recuperando su porte aristocrático. «Pagaremos todos los gastos médicos del niño, el trasplante, la recuperación, todo lo que necesite para tener una vida saludable». Eso es maravilloso», murmuró Almudena sin entender aún dónde estaba la trampa. «A cambio», continuó Jimena con una sonrisa cruel, «firmarás un documento renunciando a cualquier reclamo sobre los Balmaceda. El niño llevará tu apellido, nunca el de Néstor, y ambos desaparecerán de nuestras vidas para siempre». «No», gritó Néstor, «no voy a permitir esto». «En realidad, mi querido hijo», dijo Esperanza con voz helada, «no tienes elección. Si no aceptas estos términos, la Fundación Familiar retirará todo apoyo financiero del Departamento de Cardiología Pediátrica de este hospital». La amenaza golpeó a todos como un rayo. Almudena comprendió inmediatamente las implicaciones. Sin el apoyo de los Balmaceda, el departamento donde Néstor trabajaba se vería gravemente afectado, y no solo Mateo, sino muchos otros niños perderían acceso a tratamientos vitales. «Eres un monstruo», le dijo Néstor a su madre. «¿Estás dispuesta a sacrificar la vida de niños inocentes para salirte con la tuya?» «Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger el legado de nuestra familia», respondió Esperanza sin inmutarse. Almudena miró a su hijo, quien había dejado de llorar pero seguía aferrado a ella con sus pequeñas manos. En sus ojos verdes, tan parecidos a los de Néstor, vio miedo, confusión, pero también confianza. Confianza en que su madre lo protegería, como siempre había hecho. «Dame 24 horas», dijo finalmente. «Almudena, no», comenzó Néstor. «Dame 24 horas para pensarlo», repitió ella, su voz más firme. «Es una decisión muy importante». Jimena sonrió triunfalmente. «Por supuesto, es razonable, pero recuerda que cada hora que pasa la condición del niño empeora». Las dos mujeres mayores salieron de la habitación, dejando tras de sí un silencio devastador. Néstor se acercó a Almudena, quien seguía sosteniendo a Mateo. «No voy a dejar que ganen», murmuró él. «Encontraré una manera». «¿Cómo?», preguntó Almudena, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Cómo vas a luchar contra el poder de toda tu familia? ¿Contra sus conexiones, su dinero, su influencia?» «No lo sé aún, pero lo haré». Mateo levantó la cabeza del hombro de su madre, mirando a Néstor con esos ojos tan parecidos a los suyos. «Papá, ¿vas a dejar que nos vayamos?». La pregunta, formulada con la inocencia devastadora de un niño de 5 años, rompió algo dentro de Néstor. Se acercó a ellos, envolviendo a ambos en sus brazos. «No, campeón, no voy a dejar que se vayan. Nunca más». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, Almudena podía ver la desesperación en sus ojos. Estaban atrapados en una red de poder y manipulación que parecía imposible de romper. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Almudena salió al pasillo del hospital. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Se encontró con Lidia, quien estaba terminando su turno. «¿Cómo está?», preguntó la enfermera con genuina preocupación. «Perdida», admitió Almudena. «Completamente perdida. ¿Sabes qué he aprendido trabajando aquí?», dijo Lidia sentándose junto a ella en una de las bancas del pasillo. «Que los milagros no siempre vienen de donde esperamos. A veces vienen de lugares inesperados, de personas que creíamos que no podían ayudarnos». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que tal vez no estés tan sola en esta pelea como crees.
Antes de que Almudena pudiera preguntar qué significaba eso, Lidia se levantó y se fue, dejándola con más preguntas que respuestas. Pero en su corazón, una pequeña llama de esperanza comenzó a encenderse. Tal vez, solo tal vez, el amor encontraría una manera de vencer al poder. La madrugada encontró a Almudena despierta en la silla, junto a la cama de Mateo, contando las horas que quedaban antes de que tuviera que tomar la decisión más difícil de su vida. El pitido constante de los monitores era el único sonido en la habitación, un recordatorio cruel de lo frágil que era la vida de su hijo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe suave en la puerta. Esperaba ver a Néstor, pero se sorprendió cuando entró Lidia con una expresión seria en su rostro amable. «¿No puedes dormir?», preguntó la enfermera en voz baja. «¿Cómo podría?», murmuró Almudena. «Quedan menos de 12 horas». Lidia se acercó, llevando una carpeta en sus manos. «He estado trabajando toda la noche en algo», dijo sentándose junto a ella, «y creo que encontré la ayuda inesperada de la que te hablé». «¿Qué quieres decir?». Lidia abrió la carpeta, revelando documentos que parecían oficiales. «¿Sabías que los Balmaceda no siempre fueron la familia perfecta que pretenden ser?». Almudena la miró con confusión. «No entiendo». «Mi madre trabajó para la familia durante 30 años», explicó Lidia. «Era el ama de llaves de la casa principal. Me crié escuchando historias sobre los secretos familiares, pero nunca les presté atención hasta anoche». «¿Qué tipo de secretos?». Lidia le mostró el primer documento. El matrimonio de Esperanza de Balmaceda con el padre de Néstor no fue por amor. Fue un arreglo para cubrir un escándalo que habría destruido a ambas familias. Almudena tomó el papel, sus ojos recorriendo las líneas. Era un certificado de nacimiento fechado hace más de 40 años. Esperanza estaba embarazada de otro hombre cuando se casó con Ramón Balmaceda, continuó Lidia. Un hombre casado que la abandonó cuando descubrió el embarazo. «Estás diciéndome que Néstor no es hijo biológico de Ramón Balmaceda», confirmó Lidia. «Es hijo de un escándalo que la propia Esperanza ocultó con un matrimonio de conveniencia». Las implicaciones de esta revelación golpearon a Almudena como un rayo. «Si esto es verdad», interrumpió una voz desde la puerta. Ambas mujeres se giraron para encontrar al doctor Ramón Balmaceda, el padre de Néstor, parado en la entrada. Su expresión era cansada, derrotada, como si hubiera llevado el peso del mundo sobre sus hombros durante décadas. «Doctor Balmaceda», murmuró Lidia poniéndose de pie rápidamente. «Siéntense, por favor», dijo él acercándose lentamente. «Es hora de que salga toda la verdad». Almudena lo miró con desconfianza. Este hombre había sido cómplice del chantaje de su esposa. Había permitido que destruyeran su vida años atrás. «¿Por qué debería confiar en usted?». Ramón se sentó pesadamente en otra silla, sus ojos fijos en el niño dormido. «Porque ese niño es mi nieto, independientemente de los errores que hayamos cometido. Y porque durante 35 años he guardado un secreto que está destruyendo a mi familia». «El secreto sobre el verdadero padre de Néstor», dijo Lidia suavemente. Ramón asintió, su rostro envejecido por el dolor. Esperanza era muy joven cuando se enamoró de un hombre casado, un político prominente, que prometió dejar a su esposa por ella. Cuando quedó embarazada, él la abandonó y amenazó con arruinar su reputación si revelaba la verdad. «Entonces usted se casó con ella para salvar su honor», concluyó Almudena. «Mi familia necesitaba el dinero de los de la Torre, la familia de Esperanza. Fue un arreglo que nos benefició a ambos. Pero nunca esperé amar tanto a ese niño como si fuera mi propio hijo», murmuró Ramón, las lágrimas brillando en sus ojos. «Néstor es más hijo mío que cualquier descendiente biológico que pudiera haber tenido». En ese momento, la puerta se abrió nuevamente y Néstor entró, deteniéndose abruptamente al ver la escena. «Papá, ¿qué estás haciendo aquí?». El uso de la palabra papá pareció afectar profundamente a Ramón. «Vine a arreglar los errores del pasado, hijo». «No entiendo». Ramón se puso de pie acercándose a Néstor. «Vine a decirte que tu madre y Jimena no hablan en mi nombre, que no apoyo su chantaje ni sus amenazas». «¿De qué estás hablando?». «Estoy hablando de que es hora de que seas libre para elegir tu propia vida, tu propia familia». Lidia se acercó a Néstor, mostrándole los documentos. «Tu padre acaba de revelar algo que podría cambiar todo, doctor Balmaceda». Néstor leyó los papeles, su expresión cambiando gradualmente de confusión a shock. ¿Esto es real?». «Es real»,
confirmó Ramón. Y significa que tienes tanto derecho como cualquiera a elegir tu propio camino, independientemente de lo que diga tu madre. Pero, ¿por qué me lo dices ahora? Porque vi a ese niño ayer. Ramón miró hacia la cama donde Mateo dormía. Vi cómo lo mirabas, cómo él te miraba. Vi lo que yo tuve contigo cuando eras pequeño. Y me di cuenta de que estaba a punto de permitir que se destruyera la misma conexión que ha sido lo más importante de mi vida. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Néstor mientras procesaba la revelación. «¿Mamá sabe que me estás contando esto?» «Tu madre va a estar furiosa», admitió Ramón. «Pero durante 35 años he permitido que su miedo controle nuestras vidas. Ya es suficiente». En ese momento, como si hubiera sido convocada por la conversación, Esperanza apareció en la puerta. Su rostro palideció al ver los documentos en las manos de Néstor. «Ramón, ¿qué has hecho?» «Lo que debí haber hecho hace años», respondió él con una firmeza que sorprendió a todos. «Decirle la verdad a nuestro hijo». «Nos vas a destruir a todos», gritó Esperanza. «Si esto sale a la luz, el único escándalo, Esperanza, es lo que le estás haciendo a esta familia ahora», la interrumpió Ramón. «Chantajeando a una madre desesperada, amenazando con la vida de otros niños, destruyendo la felicidad de nuestro propio hijo». Mateo se agitó en la cama, despertándose por las voces alzadas. Sus ojos confundidos se movieron entre todos los adultos en la habitación. «Mami, ¿por qué todos están tristes?» Almudena se acercó inmediatamente a él, tomando su mano. «No estamos tristes, mi amor. Estamos resolviendo cosas importantes. Sobre si papá se va a quedar con nosotros». La pregunta inocente del niño hizo que todos se quedaran en silencio. Esperanza miró a su nieto, realmente su nieto, independientemente de la biología, por primera vez con algo que se parecía a la ternura. «¿Realmente quieres quedarte con tu papá?», preguntó, su voz más suave de lo que había sido en días. «Sí», respondió Mateo sin dudarlo. «Quiero que seamos una familia de verdad». Ramón se acercó a la cama, mirando a Mateo con ojos brillantes. «¿Y qué te parece si tu abuelito también forma parte de esa familia?». Los ojos de Mateo se iluminaron. «Eres mi abuelito de verdad. Soy el abuelito que más te ama en el mundo», respondió Ramón, y por primera vez en días, una sonrisa genuina cruzó el rostro del niño. Esperanza observó la escena, viendo cómo su esposo, su hijo y su nieto se conectaban de una manera que las amenazas y el dinero nunca podrían romper, y por primera vez se dio cuenta de que había estado luchando contra algo más poderoso que ella, el amor verdadero. El momento de la verdad había llegado de la forma más inesperada. Las alarmas de los monitores de Mateo comenzaron a sonar con una urgencia que heló la sangre de todos en la habitación. El niño se dobló de dolor, llevándose las manos al pecho, mientras su respiración se volvía laboriosa. «Código azul en la habitación 304», gritó Néstor, toda la revelación familiar quedando instantáneamente en segundo plano ante la crisis médica. En segundos, la habitación se llenó de personal médico. Lidia coordinó al equipo de enfermeras mientras Néstor examinaba rápidamente a su hijo. «Insuficiencia cardíaca aguda», diagnosticó con voz profesional, aunque Almudena pudo ver el terror en sus ojos. «Su corazón está fallando más rápido de lo esperado». «¿Qué significa eso?», gritó Almudena, siendo contenida por Ramón para que el equipo médico pudiera trabajar. «Significa que necesitamos el trasplante ahora», respondió Néstor preparando una inyección. «No podemos esperar más». Esperanza, que había permanecido en silencio durante la crisis, se acercó lentamente. «¿Hay un corazón disponible?», preguntó, su voz temblando. «Tenemos un donante compatible que llegó esta madrugada», respondió Lidia. «Pero necesitamos autorización inmediata para proceder». «Entonces hazlo», gritó Almudena. «Haz lo que sea necesario para salvarlo». Néstor se acercó a ella, tomando sus manos temblorosas. «Almudena, necesito que entiendas algo. Esta cirugía es extremadamente compleja. Hay riesgos, muchos riesgos. ¿Cuáles son las opciones?», preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta. «Sin la cirugía tiene horas, con la cirugía tiene una oportunidad de luchar. No había elección real». Almudena miró a su hijo, que luchaba por cada respiración, y asintió. «Hazlo. Salva a nuestro hijo». Las siguientes horas se convirtieron en un borrón de actividad frenética. Mateo fue trasladado al quirófano, mientras Almudena firmaba los consentimientos necesarios con manos temblorosas.
Néstor desapareció para prepararse para la cirugía más importante de su carrera profesional. En la sala de espera familiar, un silencio tenso se instaló entre los adultos. Ramón se había quedado para ofrecer apoyo, mientras Esperanza permanecía sentada en una esquina, luchando visiblemente con sus propios pensamientos. «Debería estar ahí dentro con él», murmuró Almudena por 10ª vez. «Néstor es el mejor cirujano cardiovascular pediátrico del país», le aseguró Ramón. «Si alguien puede salvar a Mateo, es él». Lidia apareció cada hora con actualizaciones. La cirugía estaba progresando, pero era complicada. El corazón del donante era compatible, pero el procedimiento requería toda la expertise del equipo. «¿Cómo está Néstor?», preguntó Almudena durante una de estas visitas. «Concentrado, determinado», respondió Lidia. «He trabajado con él en muchas cirugías, pero nunca lo he visto tan comprometido». «Es su hijo», murmuró Ramón. «Está luchando por su familia». En la 5ª hora de cirugía, Jimena hizo su aparición. Su llegada añadió una nueva tensión al ambiente ya cargado. «¿Cómo está?», preguntó, dirigiéndose a Esperanza. «En cirugía», respondió la mujer mayor, sin levantar la mirada. Jimena se sentó junto a su suegra, observando a Almudena con una expresión indescifrable. «Supongo que esto cambia las cosas», dijo finalmente. «¿A qué te refieres?», preguntó Almudena. «A nuestro acuerdo. Si el niño sobrevive, si la cirugía es exitosa, no habrá más acuerdos», interrumpió Ramón firmemente. «No habrá más chantajes ni amenazas». Jimena lo miró con sorpresa. «Ramón, no puedes hablar en serio. El escándalo, las implicaciones sociales. El único escándalo sería seguir permitiendo que el miedo controle nuestras vidas», respondió él. «Durante 35 años he visto a mi hijo vivir una vida que no eligió. No voy a permitir que la historia se repita con mi nieto». En ese momento, las puertas del quirófano se abrieron. Néstor salió, aún vistiendo su ropa quirúrgica, su rostro exhausto pero con algo que podría haber sido esperanza. Todos se levantaron inmediatamente. «¿Cómo está?», preguntó Almudena, su voz apenas un susurro. «La cirugía fue exitosa», anunció Néstor, y Almudena sintió que sus piernas cedían de alivio. «El nuevo corazón está funcionando bien. Mateo está estable». Las lágrimas de alegría comenzaron a fluir por las mejillas de Almudena. Ramón la abrazó paternalmente, mientras ella sollozaba de alivio. «¿Puedo verlo?», preguntó entre lágrimas. «Está en recuperación, podrás verlo en 1 hora», respondió Néstor, acercándose a ella. «Pero Almudena, necesitas saber que los próximos días serán críticos. Su cuerpo tiene que aceptar el nuevo corazón». «Entiendo. ¿Tú estarás ahí?» «No me moveré de su lado», prometió él. «De vuestro lado». Jimena, que había observado la escena en silencio, finalmente habló. «Néstor, necesitamos hablar». «Ahora no, Jimena. Ahora sí», insistió ella. «En privado». Ambos se alejaron a un rincón de la sala de espera. Aunque Almudena no pudo escuchar las palabras exactas, pudo ver la tensión en sus gesturas, el momento en que Jimena se dio cuenta de que había perdido definitivamente la batalla por el corazón de su esposo. Cuando regresaron, Jimena tenía una expresión de resignación en su rostro. «He hablado con mis abogados», anunció. «Iniciaré los trámites de divorcio la próxima semana». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era tenso ni doloroso, sino lleno de posibilidades, de libertad, de nuevos comienzos. «Jimena», comenzó Néstor. «No», lo interrumpió ella. «No digas nada. Los dos sabemos que este matrimonio fue un error desde el principio. Yo quería el estatus. Tú querías complacer a tu familia. Pero nunca hubo amor real». Se giró hacia Almudena, su expresión suavizándose ligeramente. «Cuida bien de él y del niño. Son afortunados de tenerse». Con esas palabras, Jimena del Castillo salió de sus vidas, dejando tras de sí la posibilidad de un futuro que finalmente podía ser real. Esperanza, que había observado todo en silencio, se acercó lentamente a Almudena. Creo que debo pedirte perdón», dijo con voz quebrada, «por lo que te hice hace 7 años, por lo que intenté hacer ahora». «Esperanza, déjame terminar», continuó la mujer mayor. «Pasé tantos años protegiendo secretos, manteniendo apariencias, que olvidé lo que realmente importa. Olvidé que la familia no se trata de sangre o estatus, sino de amor». Miró hacia las puertas del quirófano, donde su nieto luchaba por recuperarse. «Ese niño, mi nieto,
Ha luchado más en sus 5 años de vida que yo en todos los míos. Y tú has sido más valiente criándolo sola que yo, enfrentando los fantasmas de mi pasado. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Almudena suavemente. Estoy diciendo que quiero ser parte de vuestra familia, la familia real, no la que construimos sobre mentiras y obligaciones, sino la que se construye sobre amor verdadero. En ese momento, Lidia apareció con una sonrisa radiante. Pueden verlo ahora. Está despierto y preguntando por su mami y su papá. Mientras caminaban juntos hacia la habitación de recuperación, Almudena, Néstor, Ramón y por primera vez, Esperanza. Almudena se dio cuenta de que los milagros sí existían. No siempre venían en la forma que esperabas, pero cuando llegaban, cambiaban todo. 6 meses después, el sol de primavera se filtraba suavemente por las ventanas del pequeño apartamento en el barrio de Salamanca que Néstor había alquilado para empezar de nuevo. Almudena se despertó con el sonido familiar de risas provenientes de la cocina. Mateo y su padre preparando el desayuno, una rutina matutina que había llegado a atesorar más que cualquier tesoro. Se levantó lentamente, sonriendo al escuchar la voz animada de su hijo, contándole a Néstor sobre el sueño que había tenido la noche anterior. El trasplante había sido un éxito rotundo. Los controles médicos semanales mostraban que su nuevo corazón funcionaba perfectamente y por primera vez en sus 5 años de vida, Mateo corría, saltaba y jugaba como cualquier niño de su edad. «Buenos días, mi amor», murmuró Néstor cuando ella entró en la cocina rodeándola con sus brazos desde atrás y besando su cuello suavemente. «Buenos días», respondió ella, derritiéndose en su abrazo familiar. «Mami, papá me está enseñando a hacer tortillas francesas», gritó Mateo desde su taburete junto a la estufa, orgulloso de su nueva habilidad culinaria. «¿En serio? ¡Qué impresionante!». Almudena se acercó a él, despeinándole los rizos cariñosamente. «¿Y están quedando ricas?». «Deliciosas. Papá dice que soy un chef natural». Los ojos de Almudena se encontraron con los de Néstor por encima de la cabeza de Mateo. En esa mirada había tanto amor, tanta gratitud por lo que habían logrado construir juntos, que sintió que su corazón se expandía de felicidad. Los meses siguientes a la cirugía habían sido una montaña rusa emocional. El proceso de divorcio de Néstor había sido sorprendentemente amigable. Jimena había cumplido su palabra y no había puesto obstáculos. Había regresado a su ciudad natal de Santander, donde había abierto una galería de arte, encontrando finalmente su propia pasión, lejos de las expectativas de la alta sociedad madrileña. La transformación de Esperanza había sido aún más notable. La mujer que había sido su mayor enemiga se había convertido en una abuela devota, visitándolos semanalmente con regalos para Mateo y disculpas constantes para Almudena. Su relación aún era frágil, pero había esperanza de curación. «¿Estás lista para el gran día?», preguntó Néstor interrumpiendo sus pensamientos. «Más que lista», respondió ella, sonriendo. Hoy era especial por múltiples razones. Primero, era el día en que Mateo sería dado de alta oficialmente por el equipo de cardiología, marcando el fin de su tratamiento intensivo. Segundo, Néstor había planeado una sorpresa que llevaba semanas organizando en secreto. Después del desayuno, los 3 se dirigieron al hospital para la cita final con el doctor Mendoza, quien había trabajado junto a Néstor durante todo el proceso de recuperación de Mateo. «Todo se ve perfecto», anunció el doctor después de revisar los últimos exámenes. «El corazón está funcionando como si hubiera nacido con él. Es oficialmente un milagro médico». «¿Significa que ya no tengo que venir al hospital?», preguntó Mateo con esperanza. «Solo para chequeos rutinarios, campeón, como cualquier otro niño saludable». La alegría en el rostro de Mateo era indescriptible. Por primera vez en su vida era completamente libre. Cuando salieron del hospital, Néstor tomó una dirección diferente a la habitual. «¿A dónde vamos?», preguntó Almudena. «Es una sorpresa», respondió él con una sonrisa misteriosa. Condujeron por las afueras de Madrid hasta llegar a un pequeño pueblo llamado Chinchón, famoso por sus casas blancas y su plaza medieval. Néstor se detuvo frente a una casa de piedra con un jardín lleno de flores silvestres. «¿Qué es este lugar?», preguntó Almudena bajando del coche. «Nuestro nuevo hogar», respondió Néstor sacando una llave del bolsillo. «Si quieres, claro». Almudena se quedó sin aliento. La casa era perfecta, no demasiado grande ni ostentosa,
pero con suficiente espacio para una familia, con un jardín donde Mateo podría jugar y un pequeño estudio donde ella podría escribir. ¿Escribir?, preguntó confundida. Lidia me contó sobre tus cuadernos, explicó Néstor. Las historias que escribías para Mateo cuando estaba en el hospital. Creo que tienes talento. Y creo que mereces la oportunidad de perseguir tus sueños también. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Durante años había puesto todos sus sueños en pausa para cuidar de Mateo. La idea de poder escribir profesionalmente era algo que había enterrado tan profundamente que casi había olvidado que existía. Néstor, Mira, mami, hay columpios, gritó Mateo corriendo hacia el jardín trasero donde efectivamente había un conjunto de columpios nuevos. Los instalé la semana pasada, admitió Néstor. Pensé que le gustarían. Almudena lo miró con una mezcla de amor y incredulidad. ¿Cuándo tuviste tiempo de hacer todo esto? Cuando el amor es tu motivación, encuentras tiempo para todo. Entraron en la casa, que estaba completamente amueblada, pero conservando un estilo acogedor y familiar. En la sala principal había fotos enmarcadas, algunas de Mateo en diferentes etapas de su vida, otras de Almudena y Néstor de años atrás, y algunas nuevas de los tres juntos durante los meses de recuperación. En la mesa del comedor había una caja pequeña de terciopelo azul. ¿Qué es eso?, preguntó Almudena, aunque su corazón ya sabía la respuesta. Néstor tomó la caja con manos ligeramente temblorosas. Almudena Rivas. Hace 7 años cometí el error más grande de mi vida al dejarte ir. Me tomó todos estos años darme cuenta de que no hay riqueza, no hay estatus, no hay nada en este mundo que valga más que el amor verdadero. Se arrodilló frente a ella, abriendo la caja para revelar un anillo sencillo pero hermoso, con un diamante que captaba la luz del sol que entraba por la ventana. No puedo prometerte una vida perfecta, pero puedo prometerte una vida llena de amor, de honestidad, de segundas oportunidades y de milagros cotidianos. Mateo había regresado del jardín y observaba la escena con ojos brillantes. «¿Te vas a casar con mi papá, mami?» Almudena miró a su hijo, luego a Néstor, y finalmente a la vida que se extendía ante ellos como un camino dorado. «Sí», susurró, y luego más fuerte. «Sí, me caso contigo, Néstor Balmaceda». El anillo se deslizó perfectamente en su dedo, como si hubiera estado esperando 7 años para encontrar su lugar. Néstor se levantó y la besó con toda la pasión y ternura de años perdidos y años por venir. «¡Hurra!», gritó Mateo saltando y aplaudiendo. «Vamos a ser una familia de verdad para siempre». Mientras los tres se abrazaban en su nueva sala, con el sol de la tarde pintando todo de oro, Almudena se dio cuenta de que los finales felices no eran solo cosa de cuentos de hadas. A veces, con suficiente fe, amor y coraje, la vida real podía escribir historias aún más hermosas. En la distancia, el teléfono sonó. Era Lidia, felicitándolos por su compromiso. Néstor le había contado el plan, y recordándoles que el amor siempre encuentra una manera. Y mientras Mateo corría por su nuevo jardín, con su corazón nuevo latiendo fuerte y saludable, Almudena supo que los milagros no solo suceden una vez. A veces, si tienes mucha suerte, suceden todos los días, en formas pequeñas y grandes, recordándote que vale la pena luchar por el amor verdadero. Madrid, otoño de 2029. La tarde dorada de octubre pintaba de cobre las hojas de los árboles que rodeaban la pequeña casa editorial en el centro de Madrid. Almudena Balmaceda, aún le emocionaba ver su nuevo apellido en la placa de la puerta, revisaba las últimas pruebas de su tercera novela cuando escuchó la voz familiar que siempre aceleraba su corazón. «¿La famosa escritora tiene tiempo para su esposo?», bromeó Néstor asomando la cabeza por la puerta de su oficina. «Siempre tengo tiempo para ti», respondió ella, levantándose para recibirlo con un beso que todavía sabía a promesas cumplidas. A los 35 años, Almudena había florecido de maneras que nunca imaginó posibles. Su primera novela, El corazón que nunca se olvida, había sido un éxito inesperado, resonando con miles de lectores que habían vivido sus propias batallas por el amor y la familia. La segunda, Segundas oportunidades, había consolidado su carrera como escritora, permitiéndole abrir esta pequeña editorial que se especializaba en historias de esperanza y superación. «¿Cómo fue la consulta con el doctor?» «¿Mendoza?», preguntó, aunque la sonrisa en el rostro de Néstor ya le había dado la respuesta. «Mateo está perfecto. 10 años,
y su corazón funciona mejor que el de muchos adultos, respondió Néstor, abrazándola por la cintura. De hecho, le dijo que podía empezar a jugar fútbol en el equipo del colegio si quiere. ¿Y qué dijo él? Que prefiere el ajedrez. Rieron ambos, recordando cómo su hijo había desarrollado una pasión inesperada por los juegos de estrategia, heredando la mente analítica de su padre. El sonido de pasos corriendo interrumpió su momento íntimo. Mateo irrumpió en la oficina, seguido de cerca por una niña de cabello castaño y ojos verdes, que era la viva imagen de Almudena a los 3 años. «¡Mami! ¡Papá! ¡Sofía se comió mi tarea!», anunció Mateo dramáticamente. «No me comí tu tarea, hermano tonto», protestó Sofía, sus mejillas sonrosadas por la carrera. «Solo la probé». Sofía había llegado a sus vidas 2 años atrás, completando una familia que ya se sentía perfecta. Su nacimiento había sido otro milagro. Después de años de creer que el estrés y las complicaciones pasadas habían afectado su fertilidad, el embarazo había sido una sorpresa jubilosa que los había llenado de una felicidad aún más profunda. «¿La probaste?», preguntó Néstor levantando a su hija pequeña. «¿Y qué tal sabía la tarea de matemáticas de tu hermano?». «Salada», respondió Sofía con seriedad, provocando risas de todos. «No me gustó». «Bueno, está bien entonces», dijo Almudena, despeinando los rizos de Mateo. «La próxima vez escribe tu tarea con tinta dulce». «Mami, no se puede», protestó Mateo, aunque sonreía. «Eres muy tonta a veces». El hogar que habían construido en Chinchón se había convertido en el centro de reuniones familiares. Esperanza, ahora de 70 años, había florecido en su papel de abuela, visitándolos cada fin de semana, cargada de cuentos y mimos para sus nietos. Su relación con Almudena había evolucionado hacia un respeto mutuo y, sorprendentemente, hacia un cariño genuino. Ramón, por su parte, se había convertido en el abuelo más cómplice, enseñando a Mateo sobre medicina y llevando a Sofía en aventuras por el jardín en busca de tesoros imaginarios. «¿Vendrán los abuelos mañana?», preguntó Mateo. «Sí, y tu tía Lidia también», respondió Almudena. Lidia había dejado el hospital 2 años atrás para convertirse en la editora principal de la editorial de Almudena. Su amistad había evolucionado hacia una sociedad profesional exitosa y se había casado recientemente con un profesor de literatura que adoraba las historias de segunda oportunidades tanto como ellas. «¿Y la abuela Esperanza va a hacer sus galletas especiales?», preguntó Sofía con esperanza. «Estoy segura de que sí, mi amor». Mientras organizaban los papeles para cerrar la oficina, Néstor tomó a Almudena de la mano. «¿Sabes qué día es mañana?». «Viernes», respondió ella, aunque sabía que había algo más. «Viernes 15 de octubre», insistió él con una sonrisa. «Exactamente 10 años desde que Mateo nació». La fecha los golpeó a ambos con una ola de emociones. 10 años desde que una joven asustada había dado a luz a un bebé con problemas cardíacos. 10 años de luchas, separaciones, reencuentros y milagros. «Y dentro de 2 semanas será el 10º aniversario de nuestro reencuentro en el hospital», añadió Almudena suavemente. «Los mejores 10 años de mi vida», murmuró Néstor besando su frente. «Bueno, técnicamente 5 años y medio, pero ¿quién cuenta?». Esa noche, después de acostar a los niños, Almudena y Néstor se sentaron en el porche de su casa, observando las estrellas que brillaban sobre Chinchón. El pueblo se había convertido en su refugio perfecto, lo suficientemente cerca de Madrid para el trabajo, pero lo suficientemente apartado para criar a sus hijos en paz. «A veces no puedo creer que esto sea real», murmuró Almudena, acurrucándose contra el pecho de su esposo. «¿Qué cosa? Toda nuestra vida, esta felicidad, después de tanto dolor, tanto miedo. ¿Sabes lo que aprendí en todos estos años?», dijo Néstor, acariciando su cabello. «Que el amor verdadero no es algo que sucede una vez y ya está. Es algo que eliges todos los días. Es despertarse cada mañana y decidir luchar por la persona que amas». «Yo te elijo todos los días», susurró ella, «y yo a ti, para siempre». En la distancia, el sonido suave de la respiración de sus hijos llegaba a través de las ventanas abiertas. Mateo, su pequeño guerrero, ahora sano y fuerte, soñando con aventuras de ajedrez. Sofía, su rayito de sol inesperado, probablemente planeando más travesuras para el día siguiente. Desde el día en que se conocieron,
Habían pasado por separaciones dolorosas, secretos familiares, chantajes, cirugías de vida o muerte y el largo proceso de aprender a confiar nuevamente. Pero cada obstáculo los había hecho más fuertes, más unidos, más agradecidos por lo que tenían. La última novela de Almudena, que se publicaría el mes siguiente, se titulaba Los milagros cotidianos. Era la historia de una familia que aprende que la verdadera magia no está en los grandes gestos, sino en los momentos pequeños. Un desayuno compartido, una risa espontánea, una mano que se extiende en la oscuridad. Mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Almudena supo que algunos sueños valen la pena toda una vida de espera y que cuando finalmente se hacen realidad, son aún más hermosos de lo que habías imaginado. En el bolsillo de Néstor, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era una foto que Esperanza había enviado, una imagen de la mesa del comedor de la casa principal de los Balmaceda, preparada para la cena familiar del día siguiente, con un lugar especial reservado para cada miembro de su familia reconstituida. El mensaje decía simplemente, preparándome para mis nietos favoritos. Los amo a todos. Almudena sonrió, recordando a la mujer fría y calculadora que había conocido años atrás. El amor, había descubierto, tenía el poder de transformar no solo a las personas, sino a familias enteras. Y mientras se quedaban dormidos bajo las estrellas de Chinchón, envueltos en mantas y en la certeza de su amor, ambos sabían que su historia de amor nunca terminaría realmente, porque las mejores historias no tienen final, solo tienen nuevos capítulos, llenos de posibilidades infinitas. Fen, si fueras Almudena y descubrieras que el amor de tu vida está casado con otra persona, pero es la única esperanza de salvar a tu hijo gravemente enfermo, ¿revelarías que él es el padre del niño? ¿O mantendrías el secreto para proteger a todos, incluso arriesgando la vida de tu propio hijo? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.